Al crecer, pasé mucho tiempo en la granja de mi abuelo. Principalmente cultivaba maíz, pero también tenía algunas vacas y ovejas. Íbamos a visitarlo cada mes o dos. Nos llevaba a pescar, a pasear en el tractor y nos dejaba alimentar a los animales. Solo tenía una regla para cuando mi hermano y yo lo visitábamos: no acercarse al viejo pozo. Cuando era más joven, no le di demasiada importancia. Era un pozo viejo y deteriorado, y pensé que no quería arriesgarse a que un par de niños se cayeran, quedaran atrapados, se lastimaran o murieran. Tenía todo el sentido en ese contexto, y eso era todo. O al menos, fue así hasta que sufrió un derrame cerebral. Tenía 30 años en ese entonces, y hacía años que no veía a mi abuelo. No es que no quisiera, simplemente estaba demasiado ocupado con las exigencias de la vida y no encontraba tiempo para visitarlo. Por eso me dolió tanto el corazón al enterarme de su derrame. Hice el largo viaje al hospital para verlo. Mi mamá y mi papá ya estaban allí. Mi hermano menor se encontraba fuera del estado en ese momento, lo cual era bastante normal para él. Trabajaba en administración corporativa y viajaba mucho. Yo nunca me molesté en indagar los detalles de su carrera, probablemente por sentirme algo celoso. De todos modos, por eso James no estuvo esa noche. Caminé por el hospital, arrugando la nariz por el fuerte olor a desinfectantes que usaban para esterilizar cada rincón del edificio. Cada puerta abierta a lo largo de los pasillos era una ventana a una tragedia privada. Detrás de una, un hombre en un respirador; detrás de otra, una mujer que una enfermera alimentaba mientras miraba al vacío. Nunca me han gustado los hospitales, pero el día que fui a ver al abuelo Silas después de su derrame, comprendí que mi vida podría terminar en un lugar como ese. Algún día, algún joven pasará junto a mi puerta abierta y vislumbrará mi propia tragedia. La habitación de mi abuelo estaba al final del pasillo. Al acercarme, empecé a llamar a la puerta, pero noté que quizá no podía hablar, así que solo la abrí ligeramente. «Hola, abuelo». «Soy yo, Chester», dije antes de abrirla completamente. El anciano yacía en la cama, de frente a la puerta. La mitad de su rostro se iluminó al verme entrar y la otra mitad se desplomaba, paralizada. «Chester, viniste a visitarme. No tienes idea de lo aliviado que me siento al verte», me dijo usando la mitad de la boca que aún se movía. Entré y me senté a su lado, luego extendí la mano para tomar la suya. «Por supuesto que vine a verte. ¿Qué clase de nieto sería si no lo hiciera? Escúchame, Chester, voy a estar bien, pero necesito que hagas algo por mí. Ahora no hay nadie que cuide la granja. Me quedaré aquí unas semanas, pero mientras tanto, necesito que lo hagas por mí», dijo, con cada palabra pronunciada con esfuerzo. Planeé cuidar la granja por él. Mi mamá me avisó que esperara esa solicitud, ya que era el único de la familia que podía hacerlo, sin mascotas, sin pareja y que se encontraba en el estado en ese momento. Por suerte, guardé mis días de vacaciones en el trabajo, aunque no tenían problema en darme tiempo libre. Trabajaba en un almacén de envíos y, tras que uno de los operadores de montacargas se quitara la vida, se difundió un mal rumor de que fue por exceso de trabajo. Así que estaban dispuestos a darle a cualquiera lo que necesitara. Esa era una situación extraña, que podría ser otra historia completamente aparte de esta, pero no es importante ahora. Ya hablé con mamá y ajusté mi agenda. «Cuidaré la granja, abuelo». «No solo la granja, Chester. Necesito que cuides el pozo», susurró, de repente asustado. «¿El pozo? ¿Te refieres a esa cosa vieja de la que nos decías a Daniel y a mí que nos mantuviéramos lejos cuando éramos niños?», respondí, confundido. «Sí, ese pozo. Siempre supe que algún día alguien tendría que ocupar mi lugar, solo que llegó más pronto de lo que pensé». Me pregunté si el derrame le estaba haciendo decir tonterías, pero se mostraba lo suficientemente lúcido al explicar. Cuando era niño, mi papá era el dueño de la granja. En esos tiempos no se cultivaba mucho. Esto fue en plena depresión, cuando la tormenta de polvo arrasaba con todas las tierras de cultivo. Recuerdo que siempre pasábamos hambre. Algún día aprenderás que cuando los niños tienen hambre, los adultos están casi muriendo. De todos modos, un día la granja empezó a producir.
No solo producir, sino a sobreproducir. No sabía que había cambiado en esos tiempos, pero todo lo que plantábamos crecía rápido y fuerte. Cuando mi papá estaba en sus últimos momentos, lo descubrí. Era el pozo. Mientras lo alimentáramos, la tierra nos alimentaba. Abuelo, esto suena medio loco, dije tan cortésmente como pude. Escúchame, chico, puede que pienses que solo soy un viejo medio tonto, pero te aseguro que ese pozo no es un pozo. Es una boca. Una boca que necesita ser alimentada. Necesito que la alimentes mientras me recupero. Prométeme que lo harás, chico, exclamó con vehemencia. Te lo prometo, abuelo, pero no entiendo. ¿Qué quieres decir con alimentar el pozo? Quiero decir que debes tirar carne ahí abajo. Si buscas bajo mi cama en la casa de la granja, encontrarás instrucciones en un libro viejo. El mismo libro que mi papá me dejó cuando falleció. Debes seguir esas indicaciones al pie de la letra. Llevo haciéndolo más o menos 60 años. Tú puedes hacerlo por unas semanas. Solo prométeme, chico. Prométeme que lo harás, Chester. Te lo prometo, repetí, y mis palabras parecieron relajar al anciano. Soltó mi brazo, del que ni me di cuenta que sostenía, y volvió a recostarse. No estaba seguro de cumplir esa promesa, pero no me hacía daño decirle que lo haría. Así fue como terminé en la granja de mi abuelo en el campo, rodeado de maíz y cielo. No había torres de telefonía celular por ahí, así que no tenía internet ni teléfono, salvo en las raras ocasiones en que hacía el viaje de 1 hora hasta el pueblo más cercano para conseguir una barra de señal. Me sentía totalmente apartado del mundo, como si hubiera cruzado un portal hacia una dimensión completamente distinta. Yo era de la ciudad, con sus luces constantes y el sonido del tráfico, a los que me había acostumbrado tanto que su ausencia me resultaba inquietante. En mi primer día, conduje por el largo camino hacia la casa de la granja y la vi por primera vez desde mi niñez. La impresión fue que estaba congelada en el tiempo, luciendo exactamente igual que en las 2 décadas transcurridas desde la última vez que la vi. Solo era una vieja casa de madera marrón, con una chimenea en un extremo del techo y el porche donde jugaba de niño. Una cálida sensación de nostalgia me invadió y me sacó una sonrisa con solo mirarla. El viejo granero seguía en pie a poca distancia, el mismo sendero que llevaba al estanque donde solíamos pescar permanecía, y el enigmático pozo, con su áspero círculo de ladrillos, se alzaba en la lejanía. No pude evitarlo. Me acerqué al pozo para verlo de cerca. Era más pequeño de lo que recordaba, pues antes solo lo veía desde lejos. Miré hacia abajo y solo encontré el oscuro abismo que esperaba ver. Recogí una de las piedras sueltas del anillo que rodeaba su borde y, sin pensar, la lancé. Estuve atento a un golpe sordo o a un chapoteo que me indicara su profundidad, pero no se escuchó nada. Solo silencio. Sin darle mayor importancia, me encogí de hombros y entré a la casa. Todo estaba exactamente como mi abuela la dejó antes de fallecer. Pensé que o el abuelo Silas la mantenía así por respeto a su memoria o, más probable, ella había impuesto las reglas de tal manera que él nunca las rompería, incluso tras su partida. Ella quería que la casa se viera de cierto modo y se enorgullecía de ello. Fue una mujer de gran fortaleza, y toda mi familia la extraña cada día. La casa estaba limpia y ordenada, sin platos en el fregadero ni ventanas sucias. Subí sigilosamente las escaleras y entré al dormitorio de la izquierda. Allí encontré un libro antiguo, encuadernado en cuero, cuyas páginas rebosaban de notas manuscritas. Al hojearlo, descubrí que la mayoría trataba sobre técnicas de cultivo, breves anotaciones sobre rotación de cultivos y cuándo dejar un campo en barbecho durante el año. Hacia el final, apareció una página con un boceto a lápiz del pozo. Mi bisabuelo era un artista notable, logrando capturar con precisión las piedras caídas y rotas. La página siguiente contenía más anotaciones. El pozo es la razón por la que la tierra es buena aquí. Aliméntalo y él nos alimentará. Por lo general, 20 libras de carne de res o de cordero parecen dejarlo satisfecho. A veces se irrita y exige 30 o 40 libras, pero eso es raro. Durante la Harvest Moon, necesita carne humana. Conseguimos un trato en el pueblo con el forense local.
Una vez al año, él extravía un cadáver para que caiga en el pozo. Es una experiencia espantosa, pero solo se hace una vez al año. No se trata solo de la cosecha, Silas, sino del propio pozo. Antes de que nacieras, cuando recién obtuvimos la granja, cavamos ese pozo. Fue violento en esos tiempos, pero llegamos a un entendimiento. Mientras cumplamos con nuestros deberes, el pozo se mantiene pacífico, contento de ser alimentado en lugar de cazar. Sabrás que necesita más carne cuando aúlle. No dejes que espere demasiado si llama. Se sentirá hambriento y comenzará a cazar. No hace falta decir que mi curiosidad se despertó. Revisé algunas páginas más en busca de algo adicional, pero no encontré nada. En realidad, no creía en lo que decía mi abuelo. Ni siquiera esperaba hallar un libro bajo su cama, y mucho menos las instrucciones escritas a las que se refería. Mi primer pensamiento fue que todo era una superstición elaborada o algo así, pero decidí hacer lo que me pidió. Fui al sótano, encontré el refrigerador lleno de carne y saqué 20 libras. Salí hacia el pozo, me encogí de hombros y lancé la carne. Después de arrojar el trozo de carne, esperé a oír si golpeaba tierra firme o agua, pero no se escuchó nada. Tras un rato, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y la solté. Al hacerlo, oí un crujido húmedo proveniente del pozo, lo que me hizo saltar hacia atrás, sorprendido. De inmediato me sentí enfermo, como si estuviera junto a una boca abierta en lugar de un viejo agujero en el suelo, y regresé corriendo a la casa. Aún sentía curiosidad, claro, pero la experiencia me dejó tan inquieto que preferí olvidarla lo más rápido posible. Pasé el resto del día intentando entretenerme. Llamé a mi mamá y hablé con ella por el viejo teléfono fijo que estaba en la pared. Me dijo que el abuelo seguía recuperándose, pero que, mientras tanto, debía mantener la granja funcionando. No le conté lo del pozo, temiendo parecer loco. Al fin y al cabo, ya había decidido que me lo imaginaba. Colgué el teléfono y busqué algo en la estantería de la sala. Finalmente elegí una copia desgastada de El Conde de Montecristo y pasé la tarde leyendo. Debo haberme quedado dormido, porque desperté en el mismo sillón de cuero en el que me había acomodado, con el libro abierto en mi regazo. Al parecer, había llegado a la parte en la que Edmond Dantes escapaba de la prisión. Me puse de pie, estiré para relajar los músculos y salí afuera. Olvidé alimentar a las vacas y ovejas el día de ayer, y ellos hacían ruido cuando me acerqué. Habían estado encerrados en el granero toda la noche, mientras yo recordaba alimentar inútilmente el agujero en el suelo. Me sentí muy culpable al verter el alimento en los comederos. Terminada la tarea, regresé a la casa, deteniéndome a mirar el pozo en el camino. Negué con la cabeza, incrédulo, al recordar lo convencido que estuve de todas esas tonterías. Decidí que no perdería más tiempo con esas estupideces del pozo y volví adentro para seguir leyendo y almorzar. Mientras me sumergía en la historia de Edmond Dantes encontrando la isla de Montecristo, escuché un fuerte chillido proveniente del exterior, alrededor de las 3 de la tarde. Corrí afuera, pensando que alguien se había lastimado, y empecé a buscar frenéticamente. No había nada, solo la brisa susurrando entre el interminable mar de maíz y los árboles. Estaba a punto de volver adentro cuando lo escuché de nuevo, un aullido penetrante proveniente del pozo. Sentí un escalofrío recorrerme y corrí al sótano. Agarré un trozo de cordero del refrigerador y lo lancé al pozo. Lo vi caer en la oscuridad y desaparecer rápidamente, solo para escuchar ese mismo crujido húmedo, como si alguien hubiera mordido una manzana. Me quedé ahí, incrédulo y horrorizado. Si mi abuelo y mi bisabuelo estaban locos, entonces yo seguramente también lo estaba, porque en ese momento lo creía todo. Cualquier duda se disipó ante el preocupante pensamiento de que lo que sea que estuviera en ese pozo saliera a cazar. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Cada día, al mediodía, lanzaba un trozo de carne fría en la boca del pozo. En el cuarto día de mi estancia, encontré una linterna en el armario del dormitorio de mi abuelo y se me ocurrió una idea. Con una cuerda vieja que hallé en el granero, amarré la linterna bien fuerte y salí al pozo cerca de la hora de alimentarlo. Bajé la linterna, observando cómo las paredes cambiaban de piedra a tierra endurecida con su brillo amarillo.
La seguí bajando hasta que se convirtió en un pequeño punto amarillo en la negrura del pozo, y continué aún después de que ese punto se desvaneciera en las profundidades. Me quedaba poca cuerda cuando, inexplicablemente, ésta encontró un fondo. Solté el trozo de carne que sostenía en mi mano libre y lo vi caer tras la linterna. Después de un par de segundos, el fondo contra el que descansaba la linterna cedió y la cuerda se tensó, como si algo la jalara. Luego, empecé a caer cuando se aflojó, incluso de la linterna, desapareció. Toqué el suelo justo cuando escuché un crujido húmedo. Recogí la cuerda mientras yacía ahí, tratando de entender lo ocurrido. Llegué al final y miré dónde debía estar la linterna. Las fibras estaban deshilachadas, como si algo las hubiera mordido. Me puse de pie, me sacudí el polvo y miré nervioso el agujero con su círculo de mampostería desmoronada. Estaba tan impactado que no pude moverme, quedándome fijo en una mezcla de confusión y horror. Después de unos segundos, escuché un burbujeo provenir del pozo. Con cautela, me asomé por el borde, pero tuve que echar la cabeza hacia atrás para esquivar un trozo de metralla que salió disparado desde lo profundo. Lo vi pasar volando sobre mi cabeza y caer en una parábola hasta aterrizar junto a mis pies. Era la linterna, o lo que quedaba de ella. Había sido aplastada en el centro, con el metal doblado hacia adentro alrededor del vidrio mayormente roto. La recogí, mirándola incrédulo, como si mis propios ojos me engañaran. No la tiré, en cambio, la guardé en el porche para verla cada vez que dudara de que todo esto fuera real. Durante los siguientes días, empecé a mirar con ansiedad el viejo calendario de papel que colgaba en la cocina de mi abuelo. Había un gran círculo rojo con las palabras Harvest Moon en el centro. Solo faltaba una semana. Llamé a mi mamá de nuevo y pregunté por el abuelo Silas, inquieto por saber cuándo regresaría a la granja. Ella me dijo que no se podía saber, que seguía recuperándose. Está bien, es solo que no puedo darme el lujo de faltar mucho al trabajo, le dije. No te preocupes, cariño, probablemente sea otra semana o algo así. Toda la familia agradece mucho que hagas esto, dijo mi mamá. ¿Has estado haciendo todo lo que se supone que debes hacer? Por supuesto, mamá. He estado al tanto de todo. Solo asegúrate de alimentar el pozo, añadió. ¿Qué? Pregunté, sintiendo de repente un escalofrío recorrerme. Solo cuídate, ¿está bien? Suenas estresado y ya sabes cuánto me preocupo. Asegúrate de comer bien. Lo haré, mamá. Te quiero, tengo que irme, dije y colgué. Todo esto empezaba a afectarme. Esperaba que el abuelo regresara pronto y pudiera convencerme de que existía alguna explicación racional para todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el pozo empezó a aullar. Ya lo alimenté hoy, pero parecía seguir hambriento, así que salí y seguí el ritual de sacar carne del sótano y lanzarla al pozo. Regresé adentro, me senté a leer El Conde de Montecristo e intenté no pensar en lo que se acercaba. Los días transcurrieron mientras me ponía cada vez más agitado, esperando recibir una llamada que me dijera que el abuelo venía de regreso a la granja, liberándome de este confinamiento solitario y permitiéndome escapar de este infierno en el que me encontraba. Cuando finalmente sonó el teléfono, el día antes de la luna de la cosecha, lo contesté con entusiasmo, esperando oír a mi mamá o incluso a mi abuelo diciéndome que ya podía abandonar ese lugar. Hola, dije al contestador, sin poder evitar sonreír. Hola, Chester. Habla Evan Parker, el forense aquí en el pueblo. Tu abuelo dejó instrucciones para llamarte y coordinar tu recogida. Me sentí enfermo, sabiendo de inmediato a qué se refería. Está bien, fue lo único que pude decir. Escucha, hijo, sé que esto probablemente te resulte muy extraño, pero para nosotros es esa época del año. Es un asunto desagradable, sin duda, pero todo estará bien. Hacemos esto cada año. Mañana alimentarás el pozo como de costumbre, pero después ven a mi oficina. Cuando la luna de la cosecha esté en lo alto, es cuando le ofreces el sacrificio. Sacrificio, dije, sorprendido. Así lo llamamos. Solo alégrate de que tenemos un cuerpo este año. No siempre es así, respondió de forma ominosa. ¿Qué pasa cuando no tienen un cuerpo?, pregunté.
Mejor que no te preocupes por eso. Solo asegúrate de estar aquí mañana, ¿entendido? Al día siguiente, alimenté el pozo y me aventuré al pueblo. Conduje la vieja camioneta destartalada de mi abuelo, un Chevy antiguo que parecía ser más viejo que yo. Llegué a la oficina del forense y me encontré con Evan en la puerta. Era un poco más joven que mi abuelo, con su cabello blanco peinado hacia atrás de forma impecable y unas gafas de gruesos marcos negros posadas en su nariz. Está bien, es la caja que está aquí, junto a la puerta, dijo de inmediato, sin más preámbulo. Échame una mano para sacarla y la dejaremos en la parte de atrás. Lo siento, tengo tantas preguntas, solté mientras agarraba un extremo de la caja de madera rectangular. ¿Qué es este pozo? ¿Qué pasa si no lo alimento? Hijo, gruñó Evan mientras me ayudaba a llevar la caja hasta mi carro que ya esperaba. No necesitas preocuparte por todo eso. Solo sigue las instrucciones. Ten en cuenta que si no alimentas esa cosa, se desatará el infierno. Aseguramos la caja y cerramos la puerta. Evan se dio vuelta para regresar a la oficina y alejarse antes de que pudiera hacer más preguntas. De todas formas, le grité. Y merezco saberlo. Ustedes me hicieron hacer todo esto, merezco saber por qué. Se detuvo y se giró hacia mí, luciendo inseguro mientras regresaba lentamente. Alimentamos el pozo, y él nos alimenta. Es así de simple, Chester, susurró, con un poco de miedo en la voz. Y si no lo alimentamos, se alimentará de nosotros. Lo que hacemos ahora es la mejor manera de manejarlo. Llevamos haciéndolo así por más de un siglo por una razón. Está bien, pero ¿qué demonios hay allá abajo? ¿Sabemos algo? Hijo, no entiendes. Lo único que hay allá abajo son dientes y un estómago que tenemos que mantener lleno. Si lo miras, solo ves la punta del iceberg. Estás viendo el señuelo de un pez abisal, y nada más. Reza a Dios para que nunca veas el resto. Se alejó antes de que pudiera hacer más preguntas, aunque no se me ocurría ninguna. Subí a la camioneta y empecé a regresar a la granja, tratando de no mirar la caja en el asiento trasero. Tratando de no pensar en lo que contenía. Tratando de no pensar en cómo tendría que abrirla esa noche. Estaba tan concentrado en volver a la granja y alejarme de la caja que no me di cuenta de que iba a toda velocidad. Luces rojas y azules se encendieron detrás de mí y mis ojos se abrieron de par en par por el miedo. Me aparté al costado de la carretera y traté de idear alguna excusa. Un policía bajó y se acercó a mi ventanilla abierta. Iluminó el carro sin decir palabra, miró la caja en el asiento trasero y luego dirigió la luz hacia mí. Silas es tu abuelo, dijo, sin dejar duda en su afirmación. Sí. Soy Chester, respondí nerviosamente. Baja un poco la velocidad, Chester. Tienes tiempo de sobra. No es necesario ir tan rápido. Con eso, regresó a su carro y se alejó. Tragué nerviosamente, sintiendo sudor frío en la frente. Solo quería que esto terminara ya. Llegué al camino de entrada de la casa de la granja, estacioné la camioneta y saqué la caja del asiento trasero. Era pesada, pero logré arrastrarla junto al pozo. Estuve tentado de acabar con ese acto macabro, pero recordé la advertencia del forense de esperar hasta que la luna estuviera en lo alto, así que regresé a la casa y me senté en el porche, mirando al vacío. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero observé cómo el cielo se oscurecía con los tonos naranjas del atardecer. Escuché el teléfono sonar desde adentro y, finalmente, me animé. Agarré el aparato y lo acerqué a mi oído, cuando una voz habló antes de que pudiera decir algo. Chester, vino la voz del abuelo Silas. Lamento que tengas que pasar por esto, pero no hay nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Abuelo, ¿qué está pasando?, pregunté tembloroso, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Ches. Sé que te lanzaron a esto de la nada. Pero necesito que lo hagas. Tienes que hacerlo. ¿No puedes decirme de qué se trata? Necesito saber qué es. Hubo un silencio cargado que se prolongó por unos segundos antes de que él comenzara a hablar. No estoy muy seguro de lo que es. El pozo es su boca, eso ya lo sabemos. El resto está bajo tierra.
Ha vivido allí desde hace mucho, mucho antes de que construyéramos la granja. Solía cazar allí, mi padre me dijo que se escondía bajo tierra, esperando a que alguien pasara por encima para luego estallar como una araña de trampilla. Suena a monstruo, pero no lo es, no más de lo que nosotros lo somos al criar ganado o cazar ciervos. Mi padre llegó a un acuerdo con él y construyó el pozo para mantenerlo alimentado. A cambio de alimentarlo, ayuda a que los cultivos crezcan y nos alimenta. La única condición era que, una vez al año, durante la luna de la cosecha, teníamos que darle carne humana. Normalmente, existía un cuerpo en la morgue para usar, pero a veces teníamos que tomar decisiones más duras. Si no existía un cuerpo, íbamos a la cárcel y buscábamos a la peor persona para tirarla allí. En un par de ocasiones muy raras, tomamos medidas más drásticas. Pero no necesitas preocuparte por nada de eso. Solo tienes que alimentarlo esta noche. Estaré en casa mañana y entonces podrás olvidar todo esto y volver a tu vida normal. ¿Cómo puedo olvidar todo esto?, pregunté, sin recibir respuesta. Solo hazlo, Chester. Estaré de vuelta mañana temprano. Colgué el teléfono y miré afuera, observando cómo la luna empezaba a deslizarse por el cielo. Salí al porche y me senté de nuevo, mirando cómo la luna brillaba intensamente sobre los campos de maíz. Sabía que no podía posponerlo más y bajé hasta el pozo. No tardé en hacer palanca para quitar la tapa de la caja de madera. Dentro había el cuerpo de una mujer, encogido en posición fetal para caber en lo que era una pobre imitación de ataúd. Coloqué mis manos bajo uno de sus brazos y saqué el cadáver rígido y frío. La senté en el borde pedregoso del pozo y miré hacia abajo, intentando no imaginar los dientes esperando cerca del fondo. Empujé el cuerpo por el borde y lo vi desaparecer. Esperaba escuchar el familiar crujido húmedo, pero no imaginé que se repitiera una y otra vez. Con un terror insoportable, me di cuenta de que lo que estuviera allí abajo estaba masticando. Regresé a la casa y me senté en la sala, mirando por la ventana en dirección al pozo. Esa noche no dormí, apenas parpadeé. Mi única esperanza era saber que mi abuelo regresaría en la mañana. Pero no lo hizo. A medida que el día se alargaba, me preocupaba cada vez más, hasta que en la tarde sonó el teléfono. Era mi mamá. Chester. Tengo malas noticias. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. «Es tu abuelo, venía de regreso del hospital», comenzó a llorar, con dificultad para terminar la frase. «¿Qué pasó, mamá?», susurré, sintiendo cómo se desvanecía toda esperanza. «Tu abuelo venía en camino de regreso del hospital cuando sufrió un accidente. No sobrevivió». Apenas podía respirar, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas de desesperación al comprender lo que me decía. «Vamos para allá, a preparar el funeral. Solo necesitas cuidar la granja por un tiempo». «Lo siento». No le respondí de inmediato. Finalmente, le dije que todo estaba bien y que la quería. Me hubiera gustado quedarme en el teléfono un poco más, pero tenía que irme. El pozo estaba aullando.